Estás a punto de acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tecnología de punta. Programas, ordenadores, informática y robótica. Móviles, internet, redes sociales, software y hardware. Todo esto y mucho más en Conexión Tecnológica. Conexión Tecnológica. su contacto con el mundo de la ciencia y la tecnología. Presenta Orientando al Usuario. Bien, estamos en nuestro segmento Orientando al Usuario. Hoy tenemos la comparecencia de Leandro Galetti desde Argentina. Va a hablar con nosotros un interesante tema sobre el grooming, este delito, que es delito aquí también, gracias a la ley de 5302 de alta tecnología, sobre crímenes y delitos de alta tecnología. En el artículo 23 habla un poco, sobre el acoso a los niños y niñas y adolescentes, y que es un delito aquí en este país con esa ley. Y que lamentablemente por la pandemia ha aumentado la exposición de los niños al estar tanto tiempo usando las pantallas, las computadoras, los celulares, por el mismo confinamiento. Por lo tanto, es importante que los padres estén alerta acerca de cómo podría darse este tipo de acoso sexual virtual y proteger a sus hijos. Sí, así mismo es. Tienen que estar ahí, ojo avisor, está protegiendo a sus hijos, y que esto es grave porque, como tú dices, ha aumentado. Hay una estadística ahí que ha aumentado este delito durante el confinamiento, durante la pandemia del COVID-19. Vamos a recibir de inmediato a Leandro Galetti desde Argentina. ¿Cómo está, Leandro? ¿Cómo te sientes? Bien, bastante bien. Ahí tenemos unas noticias desde acá, desde Argentina, y bueno, y a nivel latinoamericano también, así que ahora en breve vamos a estar conversando del tema. Vamos a hablar sobre eso. En Argentina es también un delito, aquí también, como habíamos mencionado. Vamos a hablar desde el principio. Es que es grooming, para que los amigos que nos escuchan y nos ven se vayan edificando. Bueno, básicamente ustedes recién lo explicaban bastante bien. Son delitos sexuales contra menores en Internet, ¿sí? Son las acciones deliberadas que emprende un adulto conscientemente, ¿sí? Hacia un menor, con la intención de satisfacerse sexualmente, ¿sí? En primera instancia, o muchas veces abrir la puerta a otros delitos un poco peores, ¿sí? Como puede llegar a ser el abuso sexual concretado, ¿sí? O la obtención de material de abuso sexual infantil para la comercialización y distribución. Interesante. Esto lo del el concepto de grooming, acoso, resumiendo, es un acoso virtual sexual, se puede decir así. Exactamente. Leandro, para que quede claro, si bien es algo que es virtual y que ocurre utilizando las TIC como medio o canal, quisiéramos que nos expliques básicamente cuál es el objetivo del groomer, qué es lo que busca al contactar a los niños. Bueno, el groomer puede tener varios objetivos, y recién yo hacía hincapié en 3 puntos que son muy importantes. El primero puede ser el ciberdelincuente puede querer satisfacerse sexualmente, sí, propiamente él, ¿sí? En segunda instancia puede querer concretar y llevar al menor al abuso sexual concretado, ¿sí? Y en tercera instancia puede ser para la producción de material de masis y material de abuso sexual infantil, ¿sí? Para comercialización o distribución, ¿sí? Que hoy a nivel mundial es uno de los negocios más grandes, ¿sí? Se paga muchísimo dinero por eso, así que bueno, nada, esos son los 3 puntos por los que generalmente el groomer puede
intentar generar conexión con los menores, ¿sí? Y es muy peligroso ese último punto, porque ahí estamos hablando de pornografía infantil, que sería realmente en lo que derivaría esa obtención de ese material, que básicamente lo que andan buscando es tener acceso a imágenes explícitas de nuestros niños y adolescentes. Exactamente. Por eso, como comentaba, a ver, creo que vos lo decías muy bien también, el hecho de este confinamiento dado a la pandemia nos ha generado de alguna manera un crecimiento exponencial de este tipo de delitos, ¿sí? Ya sea en ciberestafas o principalmente grooming. ¿Por qué? Porque necesitamos de alguna manera mantener esa conexión digital, ya sea por el ámbito educativo o laboral, ¿sí? Entonces se genera esta brecha, ¿sí? y del anonimato que tienen estas personas en perfiles falsos para contactar a los menores, ¿no? Que hoy se mantienen totalmente conectados, ya sea a través de las redes sociales, porque muchas escuelas, muchas instituciones educativas, por ejemplo, aquí en Argentina y en otros países, han estado utilizando como medio de comunicación Facebook, ¿sí? Y no han perfilado a que eso sea en el ámbito privado, y por ende, al permanecer el perfil público, puede acceder cualquier tipo de persona, acceder a quienes son los alumnos que ingresaron a ver lo que publica la institución, ¿sí? Y eso ya genera un gran conflicto, un gran problema, que es el primer índice para detonar, ¿no?, ese tipo de delitos. Interesante. ¿Y cómo se manifiesta este grooming en la víctima? ¿Le cambia el humor, la actitud? ¿Cómo se manifiesta? Tenemos dos puntos muy importantes, ¿sí? Tres. El primero es el cambio de conducta, ¿sí? Si tenemos un chico que habitualmente conversa con la familia, con sus amigos, y de repente cambia esa conducta, ya tenemos el primer indicio. Luego, la falta de comunicación, ¿sí? Tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar, ¿sí? O en cualquier otra institución o medio en el que se desenvolvía habitualmente, ¿sí? Y el tercer punto que se va a notar, que es lo primordial que tenemos que notar dentro del ámbito familiar, es el aislamiento, ¿sí? Esa pérdida de comunicación genera que el chico rompa absolutamente con todas las actividades que venía realizando habitualmente, ¿sí? Ya sea en el ámbito escolar, en el ámbito deportivo, ¿sí? En el ámbito familiar, ¿sí? Esas son las tres cosas más importantes que vamos a notar en un chico o chica que esté sufriendo el delito de grooming. Incluso puede abandonar las actividades diarias en un momento determinado, ¿verdad? Exactamente, esa es una de las consecuencias que tiene particularmente este delito, ¿sí? Más allá de cómo afecta a la víctima, es en lo que desencadena, justamente porque este aislamiento, esta falta de comunicación conlleva específicamente a que esta persona se desvincule de su vida habitual, de los términos que llevaba habitualmente, ¿sí? Por eso es muy importante cómo lo observamos, desde qué punto lo observamos, ¿sí? Hoy en día, si bien el ámbito familiar está presente, está en su casa, muchos están trabajando en forma remota, también tenemos que entender que hay gente que no puede trabajar en forma remota, que tiene que hacer presencial su trabajo, y muchas veces queda con sus abuelos, con gente mayor o adulta mayor, que no está familiarizada con las redes sociales o con el ámbito tecnológico de alguna manera. Sí, eso es muy importante, porque muchas veces los padres piensan que al dejar su hijo con una persona, el niño tal vez está con una persona de confianza, pero está con acceso a un computador e internet, pues se encuentra seguro. Sin embargo, con todas estas consecuencias que estamos viendo de cómo afecta el grooming al niño, pues es importante que, como tú mencionas, estemos atentos a cualquier cambio de conducta en el niño, cualquier cambio, incluso hasta en el sueño, en la alimentación, que podría ser indicativo de que algo anda mal con el niño, y pues pudiera ser por ahí. Leandro, ¿cuáles serían otras consecuencias que produce el grooming en las víctimas? Bueno, ahí yo recién nombraba, ¿no?, cómo se continúa, así cómo se sucede de esta falta de comunicación. Lo primero que vamos a notar es el bajo rendimiento escolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque este aislamiento
esta herramienta que de alguna manera el menor cree que es preventiva para no encontrarse con esta persona, con la persona que lo está extorsionando, es justamente empezar a declinar en el sector educativo, ¿sí? Que es en el que se desenvuelve habitualmente el menor. Y en segunda instancia siguen todas las tareas en las cuales se desenvolvía como forma secundaria, ¿sí? Ya sea un deporte, club, por ahí si realizaba algún hobby particular, que a ver, uno cuando inicia una actividad o algo que le gusta, es muy raro que lo deje de la noche a la mañana o que de una semana a la otra decida no ir o no participar o dejar de interactuar con ese grupo de personas. Entonces, tener en cuenta también esas dos cosas, ¿sí? Si tengo un bajo rendimiento escolar, tengo una segunda alerta, ¿sí? Pero si yo veo que en mi casa no tiene comunicación conmigo y además sé que en el ámbito educativo no está participando o bajó el rendimiento, tenía un promedio de 8, bajó a un promedio de 5, 6, ya tengo dos alertas, ¿sí? En el ámbito familiar que me van a permitir a mí de alguna manera saber que hay algo que está sucediendo. Puede ser o no puede ser el delito de grooming, pero tengo la alerta de que algo está sucediendo. Y lo segundo, como dije, todas esas tareas secundarias que desempeñaba, por ahí sea una práctica de un idioma, no específicamente un deporte o un hobby, pero puede ser la práctica de un idioma y que de repente, de la noche a la mañana, los chicos dejan de querer participar o de querer estudiar esa parte secundaria, ¿sí? Entonces ya ahí vamos teniendo un esquema de interrelación del aislamiento del menor, ¿sí? Que es lo primero que vamos a notar. Pero bueno, como dije, todo esto es un círculo, lo que va generando es que el chico vaya cerrando puertas, siempre desde el ámbito de la comunicación. Al final, Leandro, puede ser que ese niño o niña adolescente pueda tener una depresión al final y pueda intentarse suicidarse. Puede generar, a ver, tenemos, hay un caso muy emblemático, un caso estadounidense donde la chica termina en suicidio. Sí, eso depende del grado de extorsión que se esté generando, sí, sobre el menor, esa presión que se genera sobre el menor, que ejerce el groomer, hasta qué instancia hostiga al menor, sí, con el material que tiene. Eso también depende muchísimo de qué tipo de fotografías o videos haya pasado el menor, con el cual esta persona esté chantajeándolo, ¿sí? Más si logró detectar a su ámbito familiar, a su ámbito educativo, compañeros de colegio, eso depende, pero este tipo de delito es propenso específicamente a lograr esas características, sí, al suicidio de los menores. No tenemos un alto porcentaje, pero es una de las situaciones en las que puede llegar a desembocar. Ok. Mira, Leandro, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa vamos a venir con algunas prevenciones de cómo podemos evitar este acoso sexual virtual, que es el grooming, para que los amigos y los que nos están escuchando y viendo puedan tomar en cuenta y puedan prevenir este delito, que realmente está en un aumento y que lo tenemos ahí a la vista de todo el internauta, el que está ahí, el que esté en las plataformas de Facebook, plataformas Instagram y todas las que tengan que ver con internet. Está al acecho ese ciberdelincuente. Así que después de la pausa venimos ya con esas prevenciones, ¿te parece? Perfecto, dale. Ok, después de la pausa venimos con este interesante tema. Ya regresamos a Conexión Tecnológica. Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica. Estamos en nuestro segmento Orientando al Usuario, conversando con Leandro Galetti acerca de cómo prevenir el grooming, el acoso sexual virtual. Ya estuvimos hablando acerca de cuáles son las consecuencias y qué es el grooming. Sin embargo, si bien es importante que conozcamos cómo puede afectar el grooming, cómo podemos darnos cuenta si está ocurriendo a nuestros niños o adolescentes, siempre es importante prevenir. Leandro, ¿qué podemos hacer para evitar o prevenir el grooming? ¿Cuáles serían las recomendaciones para los padres? Bueno, en primera instancia, tener en cuenta, obvio, que como padres lo más importante es, primero, comprender cuál es el delito, cómo funciona. Segundo,
hablar con los chicos, ¿sí? El diálogo es fundamental, ¿sí? Es lo más importante, es la herramienta que nos va a permitir que el chico tenga la confianza de que si algo le sucede, va a poder contarnos, va a poder confiar con nosotros, y entender de alguna manera que la herramienta que tiene el padre no es de reprender al menor, ¿sí? Sino que todo lo contrario. Si sucedió, bueno, lo mejor que podemos hacer es acompañarlo, no retarlo, no quitarle el teléfono celular, no eliminarlo. Lo más importante es explicarle que al menor que esto es un delito que sucede habitualmente, la gravedad de lo que puede llegar a suceder en caso de que alguien los contacte, de que los menores envíen fotografías. Entonces explicarle qué sucede y qué tan lejos puede llegar este delito, ¿sí? Eso es muy importante con respecto a los padres y en el ámbito familiar. Por ahí yo que vengo desde la política pública, ¿sí? Aplicada en el Estado, la herramienta más importante es la que puede implementar el Estado en campañas de prevención. Una familia puede que hoy estamos acá nosotros tres que estamos hablando de grooming y que por ahí comprendemos la materia y que podemos saber y detectar los alertas, pero muchas veces los padres, cuando no están informados o no tienen nociones de alguna manera con respecto a la temática, es muy complicado, ¿sí? El diálogo, cómo expresarlo o cómo hablar de la temática o qué alertas le tiene que dar al menor. Lo segundo, instruirse sobre las redes sociales, ¿sí? Es muy importante que los adultos sepan qué tipo de redes sociales usan los chicos, explicarles que lo más oportuno o la mejor condición para que los menores puedan navegar de alguna manera, para no excluirlos de la era tecnológica en la que están viviendo y en la que crecieron, es poner sus perfiles privados para que esa información que publican o que de alguna manera comparten sea por ahí un poco más limitada a sus amigos, limitada al ámbito familiar, que la familia sea parte de esa navegación que tiene el menor, ¿sí? Esas son cosas muy importantes, muy del diálogo, muy de la comunicación, algo que la era tecnológica nos ha hecho perder de alguna manera en el ámbito familiar. O sea que es bien importante que los padres utilicen redes sociales y le den seguimiento a sus hijos en las redes sociales. Exactamente. Mira, hay un dato dentro de los consejos y que uno lo ve cada día, porque uno usa Instagram, uno usa Facebook y vemos cómo niños, niñas y adolescentes publican fotos que tienen un componente sexual. Eso es grave, de lo que son exhibicionismo de partes del cuerpo. Y eso quizá estimula a ese delincuente, porque no es un delincuente, es un delito. Es un delito. Y vemos cómo esto abunda en estos medios sociales. Hay una realidad. Estamos en una era donde los menores han madurado de alguna manera y se ha vuelto de alguna manera habitual compartir este tipo de fotografía. Lo que no quiere decir, bajo ningún punto de vista, obviamente, es que esta es una provocación por parte de los menores. Todo lo contrario, digo, el menor ve lo que su amigo hace o lo que su compañero hace e intenta de alguna manera encajar en esa sociedad que tiene o en la que participa. Entonces sigue el corriente de lo que hace el resto de su entorno. Por eso, como decía, es muy importante que el padre esté alerta, que pueda ver, ya sea por ahí, si no tiene por ejemplo, no participa en Facebook, no participa en Twitter o no participa en Instagram, porque no tiene una cuenta específicamente para participar y para ver lo que su hijo hace, entender que mientras el chico sea menor, esto es como cuando va al médico. Si el menor tiene que ir al médico, obviamente lo acompaña el adulto. Bueno, esto es exactamente igual. Tiene que tener la posibilidad de dialogar y llegar a un acuerdo con el menor, donde no tengo una red social para poder verte, bueno, perfecto, pero quiero tu clave porque si en algún momento quiero ver lo que pasa, yo quiero tener el acceso a ver qué es lo que sucede. Eso no quiere decir que vamos a invadir su privacidad. Quiere decir que estoy acompañando al menor en la navegación porque yo sé como adulto y como responsable del menor que efectivamente, ¿sí?, hay un riesgo en Internet y soy el adulto que lo va a acompañar en caso de que ese riesgo, ¿sí?, se haga y se arme dentro del ámbito familiar, ¿sí? Por ahí llegué tarde, no lo pude hablar, no supe cómo explicarlo, porque hoy sucede muchas veces
con algo muy sencillo. Por ejemplo, aquí en Argentina, el primer problema que tenemos es el programa de educación sexual integral. Es muy difícil que un docente hable de educación sexual integral en la escuela cuando el chico tiene alguna duda o alguna consulta. La consulta en la casa y el padre no le contesta. Entonces, ¿qué hace el menor? Busca respuestas por ahí en lugares o en situaciones donde uno no sabe qué respuesta va a recibir. Entonces, esto es todo un conjunto, va de la mano. Es muy importante esa participación activa. Interesante esto, estas prevenciones que estás dando, y hay una serie de pasos también o fases que el groomer quiere a su víctima acosar. O sea, hay una serie de pasos. Por ejemplo, está la manera de buscar la confianza, que sería la primera la primera fase. ¿No podía hablar un poquito de cuáles serían esas fases? En realidad tenemos dos partes previas. La primera sería en la que estas personas primero empiezan a buscar, ¿sí? Antes de contactar a su víctima, esta persona primero busca en la víctima la vulnerabilidad, ¿sí? De cuánta información este menor ha brindado en las redes sociales para poder de alguna manera encontrar la forma del enganche, de poder convencerlo. Una vez que tiene esa información, lo que va a hacer es esta segunda etapa, que es la fidelización. Va a intentar convertirse en su amigo, va a decirle, mira, compartimos este gusto en común, o tenemos estos amigos en común, las similitudes, así afianza su relación con el menor. Después tenemos la parte de la fidelización, donde convence efectivamente al menor de que son amigos, de que son novios. Eso depende de cuánto hayan dialogado, de qué tantas cosas en común, porque el menor, a medida que va teniendo la charla, siempre ve que tiene algo en común y sigue contando cosas de su vida personal y no se da cuenta que la otra persona está recopilando esa información para poder utilizarla oportunamente en algún momento. Después tenemos obviamente la parte del aislamiento, ¿no? Donde ya tienen información, el menor mantiene esta comunicación con el adulto, que no sabe que es un adulto, cree que es un par. Pero ese enamoramiento o esa amistad profunda lo lleva a ir cortando con su vida social habitual, específicamente para poder seguir compartiendo esta pseudo relación que tiene con el extraño, el groomer, el adulto que está del otro lado. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, que muchas veces el aislamiento no solamente se da en el motivo o en la parte en que lo están extorsionando, sino que muchas veces también es por intentar mantener comunicación con esta persona. ¿Sí? Eso es muy importante. La manipulación psicológica de estas personas está tan preparada, tan pulida, que lleva al menor a interpretar que tiene un enamoramiento, que hay algo que comparte efectivamente con esa persona. Lo segundo, posterior a eso, es la seducción, obviamente. Ya tenemos una relación, tenemos una amistad o un noviazgo, de alguna manera que convence que tiene el noviazgo, y comienza la parte de la seducción, ¿sí? Donde, podemos hacer esto, total nadie se va a enterar, es algo entre vos y yo. Son frases que utilizan habitualmente estas personas para generar la confianza y de esta manera poder de alguna manera extraer material del menor, ¿sí? Por ahí primero con poca ropa, luego con desnudez y finalmente fotografías con contenido sexual explícito. Obviamente, por último, llega a la etapa del acoso o la extorsión, ¿sí? Ya sea si esta persona ya tiene fotografías, conoce también el entorno donde se desenvuelve el menor, lo que va a intentar de alguna manera es, si es para satisfacción propia, generar más contenido de este tipo. En caso de que sea para concretar el abuso sexual, lo que va a hacer es manipularlo y decirle que de alguna manera va a utilizar ese material, le va a avisar a sus padres, se los va a mandar a sus compañeros de la escuela, para lograr que esta persona se presente a algún sitio, ¿sí? Y muchas veces, en caso de que se han dado casos en los que no ha querido específicamente llegar al abuso sexual concretado, sino que lo que quería era raptar a la persona, ¿sí? Secuestrarlo por pedir dinero o por introducirlo al sistema de trata, ¿sí? De personas. Entonces ahí relativamente en la parte del acoso y la extorsión se dan situaciones muy complicadas, muy complejas, que nos evitaríamos de alguna manera
intentando o trabajando sobre la prevención específicamente. Leandro, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este proceso del grooming. Sin duda ha sido de mucho provecho para nuestros oyentes y los que también nos están viendo. Te damos las gracias por comparecer ante Conexión Tecnológica y esperamos que estas informaciones hayan sido de mucho provecho. No, agradecerles a ustedes y bueno, comentarles así muy breve también que bueno, nada, hemos avanzado no solamente desde Argentina, sino que bueno, con todo el grupo de países que compone también el Mercosur, ¿sí? Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, que bueno, sí, se propuso un proyecto para que todos estos países que componen también este Cono Sur implementen, generen campañas de prevención, que tengamos un día en el Cono Sur específicamente para poder trabajar esta temática en común, alineamiento de legislación penal, ¿sí? Para que cuando nos toque nosotros solicitar o enviar alguna denuncia al exterior tengamos una equivalencia de penas, ¿sí? Que no tengamos tantos problemas en ese sentido. Así que bueno, acabamos de dar un paso muy muy grande. En marzo tenemos la audiencia pública frente al Mercosur con respecto a este proyecto, así que bueno, estamos dando en toda Latinoamérica un paso muy muy grande para poder erradicar esta problemática de una vez por todas. Bueno, gracias Leandro por tu comparecencia otra vez, y a los amigos que nos escucharon y nos vieron, tienen una cita la próxima semana con nosotros, así que ya ustedes saben, donde vamos a difundir como cada semana interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Hasta la próxima. Avances tecnológicos y nuevos inventos, todos a tu alcance.